Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno para mí estar de nuevo con ustedes y compartir este tiempo devocional. Y agradezco que se tomen el tiempo para escuchar esta porción de la Biblia que quiero compartir en esta ocasión. Quiero hablarle en esta oportunidad sobre el poder del pasado. Es la serie de temas que he venido compartiendo con ustedes y quizás no todos los temas son de interés para todos, pero yo espero que con alguno de estos temas que he estado compartiendo en estos tiempos devocionales, de alguna forma esto pueda hacer y traer bendición a su vida. Así que si usted toma unos minutos esta mañana conmigo, quiero que abra su Biblia, invitarle que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 3 y versículo 4. Partiendo de esta porción de la Biblia, quiero hablarles sobre el poder del pasado. Así que si me acompaña en la lectura de estos versículos, dice la Biblia ahí en Números, capítulo 14, versículo 3 y versículo 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Póngale atención a esa idea, a ese pensamiento del pueblo de Israel. Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto, en pocas palabras, era volver al pasado. Versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. De nuevo, eso significa y volvámonos al pasado. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias en estos minutos por compartir tu palabra. Te ruego que tú, Señor, bendigas y que ayudes quizá a más de alguien en esta hora o en el momento que escuche este tiempo devocional, que probablemente, Señor, esté siendo afectado por su pasado y esté siendo tentado a regresar al pasado. Bendícenos, por favor, en estos minutos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí tenemos al pueblo de Israel, que obviamente había tenido un pasado que todos nosotros conocemos como cristianos y hemos leído la historia del pueblo. Entonces, allí tenemos al pueblo y Egipto en realidad era su pasado, era el pasado del pueblo de Israel. Y cuando en su caminar hacia la tierra prometida, ellos se enfrentaban a circunstancias que no eran del agrado de ellos, pensaban en su pasado constantemente. Han comenzado a salir de Egipto, están comenzando a ir a la tierra prometida que Dios les tiene por delante. Dios les ha prometido su presencia, pero luego cuando en el camino encontraban adversidades y encontraban problemas, luego ellos pensaban en su pasado. Y vaya, qué bueno hubiera sido que nada más pensaran en su pasado. El problema es que pensaban en regresar al pasado. Esa es la atracción que muchas veces tiene el pasado en la vida de muchas personas. Ellos comparaban su pasado con el presente que estaban viviendo y su pasado les atraía. Yo creo que no es tan sano muchas veces, si no es para sacar provecho, no es muy sano a veces comparar el pasado con el presente, porque si el presente que estamos viviendo no es lo mejor y ha sido mejor el pasado, como que estamos tratando o siendo tentados a volver al pasado. Bueno, el pueblo de Israel, luego que salió de Egipto y está yendo hacia la tierra prometida que Dios les había de dar, les ha dejado apreciar su presente. Entonces ellos están en ese camino y están yendo hacia esa tierra que Dios les ha prometido y batallaron demasiado con su pasado. Usted y yo sabemos el poder que tiene el pasado. El pasado no ha dejado a muchos, demasiada gente, no ha podido ver hacia el futuro, precisamente porque tampoco les ha dejado su pasado. Entonces no pueden apreciar su presente tampoco. Luego, demasiada gente vive atada al pasado. Haya sido bueno o haya sido malo, hayan sido victorias o hayan sido fracasos,
haya sido un pasado alegre o haya sido un pasado no grato de recordar, o quizás un pasado de dolor. Y uno de esos ejemplos, como estamos viendo aquí en la Biblia, en el pasaje que yo le leía, uno de esos ejemplos es precisamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos vivían constantemente recordando el pasado, y no porque la vida en Egipto, y esto es interesante porque ellos recordaban constantemente su pasado, y no porque la vida en Egipto haya sido precisamente buena. Ellos saben que el pasado había sido un pasado triste y pasado de dolor. En realidad no habían tenido un pasado grato de recordar, y peor aún, un pasado al que valía la pena regresar. O sea, no, para nada. Sin embargo, a aquella generación que salió de Egipto, que vivió en Egipto, les costó superar ese pasado. Si es que en algún momento lograron superar ese pasado. Y cuando comparaban su pasado con el presente que muchas veces les tocó vivir, se frustraban. Y al mismo tiempo no podían ver hacia el futuro. Y confiaban y confiar en las promesas que Dios les había hecho cuando les sacó de Egipto. Mire en el libro de Números, capítulo 11 y el versículo 5. Mire cómo el pueblo se afectaba y se frenaba. Ellos no podían ver el excelente futuro que Dios tenía para ellos. Y ellos no podían ver la presencia de Dios en el presente que estaban viviendo, porque vivían atados al pasado. Y en el libro de Números, capítulo 11, versículo 5, dice, nos acordamos del pescado, escuche eso, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y luego fíjese en el versículo 6. El versículo 5 dice, nos acordamos todo el pasado. Lo que allá teníamos, lo que allá disfrutábamos, cómo nos iba en el pasado. Y ve el versículo 6 y ellos dicen, y ahora, en el presente. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué comparación la que están haciendo. Están haciendo una evaluación muy fuera de la realidad, por cierto. Están comparando las pocas cosas buenas, según su apreciación, que si acaso habían tenido su pasado en Egipto. Esto que ellos mencionan aquí en este pasaje que estamos considerando, era de las pocas cosas que probablemente fueron buenas en Egipto. Y por eso ellos lo recuerdan. Porque cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a Egipto a sacarles, dice Dios a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esta era la verdadera realidad. Lo poquito bueno que había en el pasado eran los pepinos, los puerros, el pescado y nada más. Pero por lo demás, dice Dios, he visto su aflicción, su dolor. Están quejándose, están clamando a causa de sus enemigos. Pues conozco, dice Dios, sus angustias. Este había sido realmente su pasado. Y en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 9, dice Dios a Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En aquel entonces Dios está diciendo, este es su presente, yo lo veo, están siendo oprimidos, ha venido delante de mí su clamor y he visto su opresión. Ese había sido su pasado. Sin embargo, Dios conocía a su pueblo. Y Dios nos conoce, por supuesto, a nosotros. Y Él sabe que el pasado tiene poder y que nosotros somos fácilmente atraídos por el pasado. Queremos regresar por algunas razones muchas veces. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 17, es interesante lo que Dios dice en este versículo.
porque dice la Biblia, y luego que Faraón dejó ir a su pueblo. Cuando Faraón los soltó, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios está cuidando hasta donde más puede que el pueblo de Israel no regrese a su pasado, sino que se quede en el presente caminando con Dios, confiando en Dios, descansando en Dios y que vea hacia el futuro lo que Dios tiene para ellos. Y mi hermano, igual, su pasado y mi pasado sin Cristo no es el mejor pasado que tuvimos, pero el presente que tenemos y el futuro que tenemos, estando seguros con Cristo, por supuesto que es lo mejor. Por lo que más quiera, si usted compara su pasado con su presente, a menos que haga una mala apreciación, usted va a considerar que dice, mire, yo tuve mejor pasado antes cuando no era cristiano, al presente que tengo hoy que soy cristiano. Usted está equivocadísimo. Por lo que más quiera, su presente con Cristo siempre va a ser mejor que su pasado sin Cristo. Y su futuro con Cristo siempre va a ser mejor, aun que el presente y aun que el pasado sin Cristo. Así que yo quiero animarle esta mañana a quedarse tomado de la mano de Dios y aferrarse a lo que Dios tiene por delante y dejar de lamentarse por el pasado, ni anhelar mucho menos el pasado. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuche eso, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, mire, para mí el pasado está atrás, no me ata, no me atrae, jamás pienso en regresar al pasado. Pero, y lo que hago es olvidar el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, dice Pablo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, esta mañana no hay duda que Pablo es uno de esos creyentes que tuvo victoria sobre su pasado. Nunca le atrajo, nunca pensó en regresar. Una vez que puso su mano en el arado, siguió adelante. Y el Señor Jesucristo dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de él. Así que no viendo para atrás, sino viendo la bendición que Dios nos da en el presente y viendo las promesas que tenemos hacia el futuro. Le animo, siga hacia adelante confiando en el Señor y no deje que el pasado, por bueno o por malo que haya sido, le atraiga y le haga tentar a regresar. Qué bendición haber estado con ustedes y compartido estos minutos de devocional. Así que cuídense y que Dios le bendiga.